¿El problema de la izquierda es que subestima el papel del mercado para reducir la pobreza? No. El problema de la derecha es que cree que es el único. No es cierto. El mercado no puede reducir la pobreza. El mercado tiene por objeto incrementar la riqueza. La idea de la libertad de mercado nace cuando hay una riqueza como no había nunca antes debido a la revolución industrial, ¿ok? Pero toda la riqueza que genera la revolución industrial y para acá es riqueza acumulada por los dueños de las industrias, por los dueños de la tierra, por los dueños de la maquinaria. El capitalismo es muy bueno creando riqueza. A veces la crea ilegítimamente y entonces hay que controlarlo. Uno. Dos, el capitalismo y la derecha no distribuyen riqueza. No creen en ello, creen precisamente en el derecho a la propiedad privada sin cortapisas. Entonces, si tú tienes un medio una forma de producción capitalista lo suficientemente regulada para evitar abusos, lo siguiente que necesitas es un método para que esa riqueza generada, en una medida pequeña, porque siempre es muy pequeña, se redistribuya entre la población más desprotegida. Y eso es lo que hacemos los socialdemócratas con la fiscalidad progresiva y con la defensa de lo público. Como dice una amiga mía, ha sido diputada aquí, ahora es concejala, y yo la quiero convertir en alcaldesa, dice ella, lo público es lo único que tienen los que no tienen nada. La alimentación pública, la salud pública, la educación pública. Es lógico, claro que es mejor la izquierda, porque la derecha no tiene lo público porque no cree en lo público, porque lo público lo ve como colectivismo marxista, comunista, de todos vamos a ser iguales y le vamos a cortar los pies a los altos para que todos tengamos la misma estatura. Y ese tipo de imbecilidades que se repiten constantemente en la fachósfera. Pero no, el problema, la izquierda no tiene un problema. El problema es que hay muchas izquierdas, algunas de las cuales no las tocaría yo con un palo. El marxismo, el comunismo, el anarquismo. No me parece, pero no porque tenga yo diferencias doctrinarias respecto a los filósofos que leí. No, es que no funciona. Es que la Unión Soviética no funcionó. Y Finlandia, y Suecia, y Noruega, y España, y Alemania, y Francia y Reino Unido con gobiernos socialdemócratas han funcionado mejor. Por eso hoy, tanto Inglaterra como España tienen un gobierno socialdemócrata, y Suecia y Noruega y otros.